Buenas. La verdad es que tenía la intención de explicaros cómo se hace paso a paso montar un clúster de alta disponibilidad y escalable de Mongo, pero la verdad es que llevaría mucho tiempo hacerlo y el vídeo quedaría un poco largo. Entonces, lo que voy a haceros es explicar paso a paso también lo mismo, lo que he hecho yo y ya lo veis funcionando, pero yo creo que así os podría servir. Bueno, lo primero voy a explicar un poquitín qué es el tema del Sardin y los replicaset. Sardin es la solución que tiene MongoDB para distribuirlo en diferentes entornos. Es decir, si nosotros queremos que la solución sea escalable, como comprar máquinas muy gordas y muy grandes es más caro muchas veces que montar muchas pequeñitas que son más económicas. La suma de eso acaba saliendo mejor y es más fácil crecer una máquina cuando necesitas una máquina más que ampliar la máquina que ya tienes. Entonces, esto está sacado en la documentación de Mongo, que no sé, bueno, un segundito, voy a mover esto un poco. Así se ve, así creo que se ve bien en la URL y todo. Vale, básicamente lo que veis ahí en azul son los routers, es decir, a través de lo que nos conectamos y como pone bien claramente ahí, es decir, la arquitectura mínima es uno o más router en función de la alta disponibilidad o de la escalabilidad que tengamos. Luego tenemos los config server, que aquí no lo pone, pero que en principio para entornos productivos son 3 y esto es así. Y luego están los shards. Los shards son los nodos donde realmente están los datos. Digamos que los app server, los routers, el Mongo S, es el que se encarga de enrutar y de dirigir todo el tráfico. Los config servers son los que se encargan de organizar cuál es toda la arquitectura y decir dónde está cada uno de los servidores y de los servicios para que cada uno pueda encontrar al otro. Y los shards son los nodos donde están los datos. Vale. Si os fijáis aquí, pone sard replica set. En principio, cada sard es como si fuera un nodo donde podemos ir agregando más información. Es decir, en la medida que queramos crecer, vamos agregando más sard. En esta pone 2 o más sards y yo juraría que he visto en algún sitio que en principio se puede con uno. De hecho, el ejemplo que aquí vamos a hacer es con un único sard. Así dejamos la arquitectura que sea escalable, pero como en este momento no lo necesitamos, pues solo lo montamos con uno. Vale, como os he dicho, los shards, cada uno de los shards es un replica set. Vale, en replica set es básicamente la solución que tiene Mongo para salvaguardar los datos. Es decir, para que tengamos los datos seguros. Es decir, también sirve como mecanismo de balanceo de carga. Es decir, porque podrías llegar a tener diferentes servidores y conectarte a uno o a otro. Es decir, puede servirte, pero su principal función o una de ellas es lo que te hace es lo que tienes en la información en el primario, la replica a los o los secundarios, porque puede haber uno o múltiples secundarios, y con esta información, si por lo que sea se te rompe el servidor donde está el primario, o simplemente se te cae porque se ha roto una fuente de alimentación o la razón que fuera, pues puedes seguir trabajando con el secundario, entonces eso te da un poquitín de alta disponibilidad, pero imaginaros que se rompen los discos duros y pierdes la información. Pues no te preocupes porque tienen los secundarios. Si está bien hecho, claro. Entonces, vale, esto es un poquitín pues qué es. Cada uno de estos es un replica set. Y yo lo que he hecho ha sido es montar un replica set dentro de un nodo SARD. Vale, ¿cuál es lo que he seguido? Vale, esta es la guía que he seguido para hacerla. Aquí, si vais a esta URL, os pone paso a paso cómo se monta esto. Y digamos que con esto tendríamos que ser capaces de montarlo. Yo básicamente lo que he hecho ha sido traducir un poquitín a un resumen mucho más con un ejemplo concreto y eso es lo que os voy a enseñar.
Vale, como os he dicho, esta es la URL que luego la colgaré en comentarios del vídeo. Y si os fijáis pone que deploy sharded cluster with keyfile, bueno, access control. Digamos que los nodos necesitan una manera de autentificarse, es decir, todos los servidores tienen que hablarse entre ellos, entonces como no se van a andar metiendo usuario y contraseña, necesitan un método de autentificación. El más básico que hay es este, el keyfile, es decir, un archivo con una clave. Yo en este caso concreto, me os lo voy a enseñar, he hecho lo más simple que hay. He cogido, perdón, aquí no está. Digamos que aquí, vale, yo tengo aquí la instalación, los que visteis el vídeo anterior, pues aquí está instalado MongoDB, en la carpeta bin para los ejecutables, data donde tengo los datos, etc. donde están ficheros de configuración y los logs donde guardo los logs. Entonces en el fichero de configuración, en la carpeta de configuración, tenemos un keyfile que esto yo he puesto una clave así. Esto no debería hacerse en un entorno productivo. Es decir, tienes que generar una clave tipo SSL o una cosa más compleja porque cualquiera podría adivinar esta clave y entonces pues tendríamos un problema por temas de seguridad porque seguramente podrían entrar de un nodo. Vale, lo que os decía, entonces esta clave tiene que estar accesible para todos los servidores. A ver, yo como en este ejemplo no tengo tantos servidores como necesarios. Entonces, porque claro, si vamos al ejemplo, pensaros que he montado un router, un servidor, 3 config server, ya son 4. Y los ARD los he montado de tal manera que tiene un primario y 2 secundarios, de los cuales uno de los secundarios va a ser el árbitro, es decir, 3 servidores más los 4 que tenía antes, son 7 servidores. Para este ejemplo, realmente solo he montado un servidor. Está montado un único servidor y tiene 7 servicios lanzados, que os voy a enseñar además aquí. Es decir, si veis aquí, esto, digamos que aquí tengo los 7 servicios que veis que están ejecutándose. Luego os enseño cómo se instalan aquí. Porque en el vídeo inicial vimos que se arrancaba desde una ventana de MS2, desde un CMD, pero la verdad es que para un entorno un poquitín más serio y no tener 7 ventanas de MS2 abiertas, pues queda un poquitín más fino aquí. Vale, entonces lo que he hecho ha sido generar el archivo ese que os he enseñado, el keyfile. En condiciones normales, como se fueran, tendrían que ser 7 servidores, pues tendríamos que copiar este fichero 7 veces en cada uno. Como nosotros estamos haciendo todo en la misma máquina, pues simplemente he generado un archivo y cuando vaya a la parte de los ficheros de configuración, veréis que le llamo desde los 7 servidores. Vale. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Generar los replica set de los config server. En los config server, esto yo creo que es de la última versión, pero no me hagáis mucho caso, es decir, porque en función de la versión, que yo estoy haciéndolo todo con la 3.4, con la última disponible en este momento, han cambiado cosas. Entonces puede que para una versión 3.0 o para una 2.6 o anterior sean diferentes. Pero yo la configuración que os voy a explicar es la versión 3.4. Vale, como os he dicho antes en el inicio, hace falta 3 servidores, 3 config server, que son los 3 que se van a encargar de tener la configuración de todo el clúster concreto. Entonces yo he generado 3 ficheros que se llaman de esta manera. Podéis llamarlos como queráis, pero bueno, yo me aclaro así, config server 1, config server 2, config server 3. Vale, ¿cómo están todos los servidores en la misma máquina? Es decir, 2 servicios no se pueden ejecutar en la misma máquina con el mismo número de puerto. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiárselo. Es decir, y yo para los config server he cogido, pues si el típico estándar de MongoDB es el 27017, pues yo he cambiado el 28017, 28117 y 28217. Pero bueno, eso es vuestro criterio el que podéis ponerlo. Vale, entonces os voy a enseñar los ficheros del config server. Vale, como la primera parte que el orden de esto no creo que sea muy relevante, pero bueno, yo estos son los que le he puesto así y así me ha funcionado. Primero, le vamos a decir que la seguridad que vamos a habilitar es mediante fichero de clave, keyfile,
y le decimos dónde está. Dos cosas. Acordaros que si estáis en entorno Windows, la barra hay que ponerla invertida o escapada en el otro sentido. Otro comentario. Ya me ha dado un poco de guerra y hay que mantener las mayúsculas y las minúsculas. Las tiene en cuenta. Vale, le vamos a decir por qué dirección escucha. Como lo vamos a hacer solo para servidores local, le vamos a poner la IP local, 127.0.0.1. Y como os he dicho antes, el puerto, por ejemplo, este es el del config server 1, pues le he asignado el 28.017. Vale, si habéis visto también en la presentación inicial, en el esquema, perdón, no, simplemente, vale, me he confundido. Como estamos haciendo un clúster de Sardin, hay que decirle qué función hace dentro del clúster. Y entonces la función que hace es config svr. Os fijáis aquí que la segunda palabra siempre está en mayúscula. Daros un poquitín. Bueno, básicamente todas menos la primera. Replicación. En los config server ponía que era un replica set. Entonces hay que darle un nombre. Entonces yo he decidido ponerle réplica config server. Pero podéis poner el que queráis. Siempre que todos le pongáis el mismo, lógicamente. Le digo dónde tengo almacenado en qué carpeta tengo almacenada, que os lo voy a enseñar porque básicamente aquí, como ya os dije en el vídeo anterior, aquí en la carpeta data dejo todos los ficheros. En este caso, como tenemos 7 servidores, pues me he creado una carpeta que se llama cluster y dentro de cada uno de los servidores, para cada uno de los servidores he creado. No le pongáis a todos la misma carpeta, pues a mezclar los datos y bueno, pues os imagináis la que vamos a liar. Y simplemente el system.log, donde está el fichero de log. A cada servidor pues le pongo su propio nombre de fichero para tenerlo lógicamente separado y que es de tipo fichero y que agregue el log. Vale. El config server 2 es exactamente igual, todo igual, exceptuando el puerto, porque lógicamente os he dicho que no puede estar en la misma máquina dos servicios escuchando por el mismo puerto. Pero es importante que el nombre del replica set sea el mismo porque los tres tienen que estar dentro del mismo replica set. Es diferente la carpeta de datos y es diferente el fichero de log. Y con el tercero exactamente lo mismo. Vale. En condiciones normales, o sea, bueno, en condiciones normales no. Es decir, lo que hice la otra vez fue esto, mongodb config y esto. Y con esto lo hubiéramos arrancado. Si queréis podéis arrancarlo, no pasa nada. Vale, pero es que yo lo que he querido es que se me quede en un servicio. Entonces le agrego el parámetro este --install, el nombre del service name, que si os fijáis pone mongocfg svr1, y os lo voy a enseñar, es decir, pero aquí si os fijáis no se ve, porque digamos que en Windows está el nombre del servicio como tal, el interno, que es este que se ve aquí y es el que le hemos puesto en el parámetro ese. Está el nombre para mostrar, o display name, creo recordar que es, y la descripción. Yo en descripción no le he puesto nada y creo que este valor le coge por defecto. Entonces, cuando ejecutéis esta línea de comando, es decir, -install, service name, el nombre esto, tened en cuenta que siempre todos los servicios tienen que llamarse diferentes. La descripción puede ser igual, pero no os lo recomiendo porque si no nos va a sacar cada uno cada vez. Y service display name. Y les ponéis diferente y ya está. Cuando ejecutéis esta línea tenéis que ejecutarla pues desde la cmd, en la carpeta donde está el bin, o si habéis metido la ruta en el path, pues seguramente funcionará desde cualquier lado. Pero bueno, directamente si lo hacéis desde aquí tendréis menos problemas. Perdón. Vale. Entonces os genera... Esto supongo que ya sabéis cómo os acabáis aquí. Escribe servicios y aquí ya lo tenéis. Vale, cuando os genera aquí el servicio y no os lo deja, os pone arranque automático, pero no os lo arranca. Tendréis que arrancarlo luego a mano. Simplemente pues lo arrancáis y sin más no tiene, le dais al botón de start, ahora mismo está arrancado, así que no le voy a dar porque si no tendría que pararlo. Y poco más. Vale. Él hace un escaneo del fichero de configuración. Si os hayáis equivocado en algo, os lo dirá. Es decir, oye, pues me pasa tal línea.
Entonces vais al fichero de configuración y os dirá, pues la línea, me falla la línea 9, no sé qué, el carácter. Entonces veis en la columna aquí y la línea. Entonces, pues ya lo tenéis ahí aclarado. Vale, a ver, esto vamos. Vale, con los ficheros de configuración es un poco tiquismiquis. A mí me ha dado problema usar un tabulador, así que dejar espacio, no uséis tabuladores porque a mí, pues luego, me ha dado guerra, ¿eh? Vale, entonces una vez que tengamos, perdón, esto no es. Vale, una vez que tengamos ejecutado los tres comandos iguales estos, os tendrían que salir los servicios en otro lado. Vais arrancando uno por uno. Le vais dando aquí al Start y si todo va bien, pues tendría que arrancaros. Y luego, si queréis aseguraros de que está todo en orden, pues os vais a la carpeta log, que es donde se supone que habéis definido, bueno, donde hayáis definido vosotros, pero pues aquí tengo el fichero, el log de este. Entonces aquí veríamos, en este caso como ya lleva un montón de cosas, pues tiene su aquel, el log este, porque ya lleva ejecutado desde ayer. Vale, entonces con eso podríamos ver si hay algún problema, si nos dice algo. Bueno, una vez que tenemos ya los servicios arrancados, a lo que hay que hacer es conectarse al interface local de uno de los config server para iniciar el replica set de los config server. Vale, entonces tendríamos que ir a la ventana que tenemos aquí y escribir Mongo, sin la de acordaros porque estamos usando el cliente, la máquina y el puerto que al que nos vamos a conectar. Como hemos dicho antes que tenemos 3 servidores, pues, por el 28.017 puede ser perfectamente uno. Vale, aquí veis que pone primary. A vosotros no os tendría que salir esto en principio porque no lo tenéis configurado. Yo aquí, este se está funcionando como primary, hay otro que está como secondary y el otro creo que está como older, pero no me acuerdo exactamente. Bueno, entonces aquí en esa línea de comando lo que tenéis que hacer es este comando. Este comando lo que dice es que inicie rs de replica set, initiate. El ID tenéis que poner esto de aquí es lo que hayáis definido como el nombre del replica set de aquí. Es decir, esto del fichero de configuración que hayáis puesto es lo mismo que tenéis que poner aquí. Aquí tenéis que poner pues, localhost en este caso porque estamos utilizando todo sobre la máquina local y los 3 servidores con los 3 puertos. Y el ID 0, 1, 2, sí, y nada más. Y con esto ya tendríais configurado los config server. Vale, ahora vamos a preparar el primer SART, el primer replica set. Vale, aquí pone que tiene que estar accesible el fichero de clave. Como lo tenemos ahí en el mismo sitio, pues tampoco. Y vamos a configurar 3 ficheros de configuración, porque son 3 servidores. Y de la misma manera que antes he decidido ponerle el 28.017, pues ahora les he puesto el 29.017, 29.117 y 29.217. ¿Por qué? Pues porque he querido, tampoco hay mucha explicación. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo son los ficheros de configuración de los 3 servidores que vamos a montar en el primer nodo SART. Mi configuración en principio es la más básica que hay. Es decir, un primario, un secundario, voy a decir de verdad, es decir, un secundario que contenga datos, y un árbitro. Vale, el fichero de configuración se parece mucho al de los config server. La parte de security, pues hay que decirle dónde está el fichero de la clave, exactamente igual. La IP por la que va a escuchar y el puerto al que va a escuchar, que esto es lo que ha cambiado, 29.000 y pico. Vale, en el Sardin, pues dentro del clúster, esto es lo que hacen es la función de SART SVR, es decir, de servidores de SART. Y dentro de ese nodo va a haber un replica set. Entonces, el nombre del replica set, yo he decidido llamarle replica SART 1. Por si quiero hacer luego más SART, pues hago replica SART 2, 3, lo que nos venga en gana. Vale,
la carpeta donde vamos a almacenar los datos, que bueno, pues se genera, como os enseñé antes, pues una carpeta para cada servidor, y el fichero de log. Y no tiene nada más. Vale. En los otros dos ficheros, es decir, tanto este es el de nodo primario, que le llamamos sard1 pri de primary y sard2 sec de secondary y sard1 de arbit. O sea, ARB, perdón, de árbitro. La diferencia del secundario es que, lógicamente, tiene que escuchar en otro puerto, que la carpeta está en otro lado y que el fichero de log es otro. Pero importante, el nombre del replica set tiene que ser el mismo para los tres, porque forman el mismo replica set. Y para el árbitro, 3/4 de lo mismo. Otro puerto diferente, el fichero, bueno, el mismo nombre del replica set y las carpetas diferentes donde se vaya a guardar y el fichero de log otro diferente. Vale, entonces exactamente igual que hemos hecho antes en la instalación de los config server, pues en Sard es lo mismo, es decir, mongod -config, el fichero de configuración donde lo tenemos guardado, y el -install service name, otro nombre de servicio, es decir, que no coincida con los anteriores, y el display name, pues bueno, pues yo he puesto mongod sard1 primary, secondary y arbiter. Los tres service name también diferentes y hacen referencia, lógicamente, a los tres ficheros de configuración. Y esto es exactamente igual que los config server. Cuando lo ejecutéis, os tendrán que salir tres servicios nuevos. Bueno, y si no sale, lógicamente le das a actualizar y os sale. Y os va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, es que os genera el servicio, pero no lo arranca. Pues cogéis y entonces cogéis, arrancáis el primario, el secundario y el árbitro. No creo que sea muy relevante el orden arrancarlo, pero bueno, yo he arrancado primario, secundario y árbitro, pero yo creo que en principio debería ser relevante para esto. Vale. Conectarse al interface local de uno de los servers Sard para iniciar la replica set de Sard. Vale, pues lo mismo que antes. Mongo, sin la D porque estamos con el cliente, localhost y en vez de 28.017, pues ahora mismo el 29.017 que es el que hemos definido, que el que queremos que sea primario. Vale. Y hacemos el mismo comando exactamente, es decir, para replicar, estamos generando otro replica set exactamente igual que antes. Lo que pasa es que, lógicamente, como este replica set le hemos cambiado el nombre, pues tiene que ser el mismo que hemos puesto en el fichero de configuración. Los tres nodos tienen sus tres puertos diferentes y aquí he agregado unos parámetros adicionales, que es el de priority y arbiter only. El de priority lo que da es prioridad para ser el primario. Contra el número sea más alto, tiene más opciones de ser el primario. En este caso, pues como yo quiero, porque a mí me ha apetecido, decir que voy a tener el primario, porque igual tengo un servidor que es mejor. Claro, cuando tú esto lo haces en un entorno productivo, puede que tu nodo secundario no tenga la misma capacidad que el primario, puede que tenga menos memoria, que los discos no sean igual tan rápidos. Entonces, bueno, yo como he querido forzar que eso sea, pues le he puesto, por eso había puesto primary en un sitio, entonces le he puesto un 20 y otro 10. Podría ser puesto un 2 y un 1, ¿eh? Pero bueno, yo me gusta dejar más espacio entre los números por si luego quiero meter algún nodo adicional que quiero que tenga otra funcionalidad. Bueno, y en el tercer nodo, el que creo que sea el árbitro, le he puesto arbiter only igual a true, porque es un valor false. O sea, perdón, es un valor booleano. Luego podríamos generar el segundo sard. Yo en este caso no lo he generado, porque no lo necesitaba. Entonces, bueno, pero sería exactamente lo mismo que hemos hecho. Tres ficheros de configuraciones diferentes, tres nombres de puertos diferentes. Bueno, aquí realmente no está puesto la parte del fichero del install, pero bueno, sería la misma línea que los anteriores. Y lo mismo. El mismo nombre replica set. Vale. Ya tenemos entonces ya tenemos el Sard y los config server montados. Vale, ahora vamos a configurar los routers. Vale, en este caso, como quiero hacer la configuración mínima posible, solo voy a montar un router. Lo mismo de siempre, o sea, repetimos lo mismo. El fichero accesible de clave, un fichero de configuración router.1. Y entonces el fichero de router, el que he puesto, es este. Que básicamente
es todo muy parecido al anterior, es decir, el nombre de fichero, la dirección IP por la que escucha y el puerto. Y aquí he decidido poner el 27017, ¿por qué? Porque para que sea más estándar. Entonces cojo, pero bueno, podéis poner cualquier otro. Siempre recordando que no coincida con ninguno de los puertos existentes. Y en el sardin le decimos cuáles son los ficheros de dónde va a estar la base de datos de configuración. Aquí hay que poner el nombre del replica set de los ficheros de de los servidores de configuración, es decir, este replica set config server es lo mismo que hemos definido aquí, en el fichero config server, en esto. Después una barra, los nombres de los servidores y los puertos. No dejéis un espacio aquí entre localhost y la coma, porque si no, falla. Porque a mí me ha pasado. Vale, ¿y dónde vamos a tener el fichero de log? Pues se genera otro log. Esto se va a lanzar desde el Mongo S, porque son para los query router. No es desde el Mongo D. Y no soporta guardar el fichero. A diferencia, este es el único, si os fijáis, que no tiene el parámetro storage de bpath. Vale, entonces ya tenemos configurado ya tenemos generado el fichero de configuración y lo vale. Vale, aquí esto no está correcto. Para arrancar esto yo lo he puesto aquí en mongos s -- config router 1, pero hacer como hemos hecho con los anteriores. Agregarle el -- install, service name, mongo, el nombre que le hayáis puesto y el display name. Pero claro, a diferencia de los anteriores, sí ten en cuenta que estamos ejecutando Mongo S y no Mongo D, porque es diferente en los routers. Vale, entonces esto no lo hagáis caso porque lo arrancaría en una ventana de CMD y no os lo haría el menos install y eso. Bueno, pues después de instalarlo, acordaros de ir a los servicios y arrancar el router porque aparecerá como en los casos anteriores, instalado pero no en ejecución. Entonces, bueno, ya tenemos todos los servidores levantados. Y en la configuración del router ya le hemos dicho cuáles son los servidores de configuración. Entonces, el router ya lo tenemos conectado con los config server. Vale. Nos conectamos al interface local del router, que en este caso habíamos dicho que el puerto era el 27017, con Mongo, con el cliente Mongo normal y corriente. Es decir, pues aquí pondríamos Mongo localhost 27017. Vale, y si os fijáis aquí ya aparece claramente Mongo S. Vale, yo no voy a hacer nada más, o sea, no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, entonces no. Pero lo que vamos a hacer es, con este comando le estamos, bueno, es una manera de que para luego no tener que escribir todo aquí, esto. Admin es para que coja la base de datos de admin y en esa base de datos de admin crea un usuario que se va a llamar admin y la password 1, que es la password que hemos puesto nosotros, y le vamos a asignar aquí ciertos roles. Para que pueda administrar la base de datos, para que pueda administrar el clúster. A ver, en función, en este caso vamos a poner un único usuario para que administre todo, entonces no vamos, en un entorno productivo podría diferenciarse estos roles por personas diferentes. Que tenga acceso a cualquier base de datos y que tenga acceso también de escritura a cualquier base de datos. Bueno, voy a poner bien todo esto para que lo veáis como... Vale, y esto es un gazapo porque está repetido 2 veces. Pero bueno, sin más. Pues no lo pones esa parte y ya está. Vale, una vez que... Vale, como sabéis, MongoDB en principio puedes hacer cualquier cosa cuando se instala por defecto
y no te pide ni usuario ni nada, y tiene todo el mundo permiso. Vale, hasta que generas el primer usuario. En cuanto generas el primer usuario, que es lo que acabamos de hacer con estos comandos de aquí, ya luego tienes que autenticarte. Entonces la manera de autenticarte es diciendo la base de datos, con el usuario y con qué password. Vale. Vale, una vez que estamos ya autenticados, lo que tenemos que decirle es que tenemos un SART en este clúster, porque hasta el momento lo que tenemos es el router, que es el que se encarga de redigir todas las consultas, y dónde está el config server, dónde está la configuración de este clúster. Pero no le hemos dicho dónde están los datos, es decir, dónde están los SART. Entonces, aquí le decimos al comando SART, add, y aquí lo que va es el nombre del SART que hemos configurado en la réplica, es decir, que aquí si vamos a, por ejemplo, al SART, pues aquí tendríamos que tener el mismo. Es el nombre del réplica set. El localhost y el puerto, este puerto es el del SART. Tenéis que mirar en función de la configuración que hayáis hecho qué nombre le habéis puesto a... yo he puesto este que es el del primario del primario. Intuyo que como es un tema de configuración es probable que solo haya que poner el primario, no puedes poner otro. Vale, y a partir de aquí ya tendríamos el clúster montado entero. A ver, yo voy a hacer una prueba sin más. Y ya me dice. Entonces, si yo le doy un show debes, veo las bases de datos y os fijaréis que aparte de las admin y config, que son las que vienen por defecto, yo ya tengo generada una prueba. Entonces, aquí le doy esa prueba, ya le puedo dar un show collections y veo el nombre de la colección que he generado. Bueno, pues hasta aquí es todo. Tener en cuenta una cosa. Todas las configuraciones que he puesto son lo básico. Pensar que hay un montón de valores que al no estar configurados coge por defecto. Y tiene muchísimos parámetros que afectan claramente a cómo se configura cada uno de ellos. Venga, espero que os haya gustado.